azufre. Bueno, este ciclo nos muestra cómo es que el azufre sufre cambios a través de su recorrido por la atmósfera. E igual nos explica cómo es aprovechado por las plantas, animales y los mismos organismos procariotes. Este ciclo es muy complejo, ya que aunque el azufre se puede encontrar en varios estados de oxidación, solo tres tienen importancia en la naturaleza, en los cuales son el -2, ya que se encuentra presente en los sulfidrilos, grupos R con enlace tiol y sulfuros, el 0, el cual es el azufre elemental, y el +6, el cual va a estar presente en los sulfatos. La mayor parte del azufre de nuestro planeta se encuentra en sedimentos y rocas en forma de minerales de sulfatos, principalmente el yeso y minerales de sulfuro, aunque el mar constituye el depósito más importante de azufre, el cual está presente como sulfatos para la biosfera. Tenemos que la liberación del azufre comienza en este caso con las erupciones volcánicas. Este azufre elemental se va a combinar con el aire, con el oxígeno de la atmósfera y nos vamos a tener este resultado que son los sulfatos, los cuales nuestra bacteria va a aprovechar para reducirlo y nos va a producir sulfuro de hidrógeno, agua e hidróxido de hidrógeno. Esta producción de ácido sulfídrico también se puede comprobar, se puede poner de manifiesto con el agar Salmonella shigella, ya que en su composición tiene tiosulfatos. Estos tiosulfatos van a ser aprovechados y reducidos por nuestras bacterias, en este caso Salmonella, y vamos a obtener un precipitado negro, el cual es el sulfuro de hidrógeno, así se pone de manifiesto. Bueno, en los sedimentos marinos, la tasa de reducción del sulfato es limitada por la presencia del carbono, pero esta se puede añadir ¿cómo? Añadiendo materia orgánica. Estos casos son muy comunes en aguas residuales, lodos y basuras. En condiciones óxicas, el sulfuro se oxidará rápidamente y en un pH neutro espontáneamente. Las bacterias quimiolitótrofas que oxidan el azufre, que en su mayoría son aerobias, catalizan la oxidación del sulfuro. Sin embargo, debido a la rapidez con la que se produce la reacción química, las bacterias oxidan cantidades significativas de sulfuro, pero solo en las zonas en donde el ácido sulfídrico procedente de las zonas donde no hay oxígeno, que son las más profundas, se encuentra con el oxígeno que desciende de las zonas óxicas. Además, si hay luz, se puede producir la oxidación anóxica del sulfuro, catalizada por las bacterias verdes y púrpuras del azufre. El azufre elemental es químicamente estable, pero este se oxidará por la acción de las bacterias quimiolitótrofas que oxidan el azufre, como un ejemplo que es Thiobacillus. Bueno, tenemos que para la obtención de nuestro sustrato, el azufre elemental es insoluble y pues por ello las bacterias que lo oxidan se van a adherir fuertemente a los cristales de azufre para obtenerlo. Esto mediante estructuras extracelulares como lo son las fimbrias y los pilis. Bueno, la oxidación del azufre elemental va a producir ácido sulfúrico y este va a realizar la característica de la reducción del pH en el ambiente. El azufre elemental a veces se va a añadir a los suelos alcalinos para bajar el pH, confiando en que los biobacillus se encarguen del proceso de la acidificación. Este proceso del azufre elemental puede ser tanto reducido como oxidado, y la reacción del azufre a sulfuro es un proceso ecológico importantísimo, especialmente entre las arqueas hipertermófilas. Esto quiere decir que las bacterias viven en un ambiente extremo, ya sea condiciones extremas de pH, de temperatura, etcétera. Bien, aunque las bacterias reductoras de sulfato también llevan a cabo esta reacción, el grueso de la reducción del azufre en la naturaleza lo realizarán probablemente otros organismos distintos que son incapaces de reducir el sulfato.
Sin embargo, los hábitats de los reductores del azufre son por lo general los de los reductores del sulfato. De manera que desde el punto de vista ecológico, los dos grupos van a coexistir y formarán una especie de premio metabólico. Es decir, pues los dos se van a beneficiar. Bien, dentro de este ciclo del azufre tenemos la participación de compuestos orgánicos azufrados, los cuales tienen la característica de ser de un olor muy intenso y son muy volátiles, por lo cual se van a integrar a la atmósfera. El compuesto orgánico azufrado más abundante en la naturaleza es el dimetilsulfuro, que se origina principalmente en los ambientes marinos como producto de degradación del propionato de dimetilsulfonio. Este es un soluto osmorregulador importante en las algas marinas. Bien, los microorganismos pueden utilizar el propionato de dimetilsulfonio como fuente de carbono y como donador de electrones, y lo van a catabolizar a dimetilsulfuro y acrilato. El acrilato es un derivado del ácido graso propionato. El dimetilsulfuro liberado a la atmósfera se oxida fotoquímicamente en metanosulfonato y también produce sulfatos. Por el contrario, los microorganismos pueden transformar el dimetilsulfuro como producido en los hábitats anóxicos de al menos tres maneras. ¿Cuáles son? Uno, la metanogénesis, la cual tenemos una producción de ácido sulfídrico. 2. Como donador de electrones para la fijación fotosintética del dióxido de carbono en las bacterias fotótrofas púrpuras, en donde se va a producir dimetilsulfóxido. Y 3. Como donador de electrones en el metabolismo energético en determinados quimiorganótrofos y quimiolitótrofos, produciendo DMCO. El DMCO también puede llegar a actuar como aceptor de electrones en la respiración anaerobia y también con producción de dimetil sulfuro. Bien, pasando a la explicación de nuestro ciclo del azufre como tal, tenemos que el azufre elemental va a ser liberado por fuentes geológicas como los volcanes, como por ejemplo en la erosión de las rocas, y al combinarse con el oxígeno de la atmósfera va a tener, se va a convertir en sulfatos. Estos sulfatos van a ser aprovechados por distintos microorganismos, animales, plantas, y lo van a convertir a compuestos orgánicos azufrados. A este paso se le llama asimilación, reducción de sulfato. ¿Por qué? Porque estamos reduciendo los sulfatos a compuestos orgánicos azufrados. Siguiendo con el ciclo, pues pasamos al proceso de mineralización, el cual, cuando, por decir un ejemplo, un animal, una planta se muere, bacterias y hongos descomponen, digamos, estos compuestos, estos compuestos orgánicos y van a producir ácido sulfídrico. Ya vimos que las bacterias tienen también producción de ácido sulfídrico. Bien, después tenemos ejemplos como bacterias fotosintéticas verdes y púrpuras del azufre, los cuales van a llevar a cabo esta reacción de oxidación biológica con oxígeno y van a oxidar el ácido sulfídrico y lo van a descomponer en hidrógeno y azufre elemental. Bien, prosiguiendo, tenemos bacterias quimiosintéticas del azufre que también utilizan la oxidación del ácido sulfídrico hasta sulfatos y de aquí a azufre. ¿Esto para qué? Para obtener la energía necesaria para fabricar su propia materia orgánica. Algunos ejemplos están las del género Vegiagota y pues estas mismas en ausencia de oxígeno y otros
Oxidan el azufre a sulfatos para producir energía. Bien, ya solo nos falta esta reacción, que es la reducción de sulfato desasimilación, que es en donde las bacterias reductoras del sulfato reducen el sulfato en grandes cantidades para obtener energía y expulsar el sulfuro resultante como desecho. Es decir, que de sulfato se lleva a cabo la reducción de sulfato desasimilación y pasa directo a sulfuro de hidrógeno. Bueno, estas son las referencias bibliográficas que utilicé para la realización de esta presentación y pues espero que les haya quedado un poco más claro este tema sobre el ciclo del azufre y cómo participan ciertos microorganismos y otros agentes geológicos en nuestra biosfera para que se lleve a cabo este mismo ciclo. También recordar que las bacterias desempeñan funciones importantes tanto en reacciones de oxidación y reducción. Em, También es importante reconocer que como el sulfato es tóxico y reacciona con varios metales, el proceso de reducción del sulfato es muy importante en un proceso biogeoquímico. Y un dato interesante es que el dimetilsulfuro es el principal compuesto orgánico azufrado de importancia ecológica en la naturaleza. Eso fue todo de mi parte y que sigan pasando una buena linda tarde, días o noches. Gracias.